Lo que vamos a tener que hacer primero es abrir el capó. De esa manera vamos a acceder a los tornillos los tornillos que sostienen la parrilla. La parrilla está sostenida por estos 4 tornillos y después un tornillo más que va a estar oculto a través de estos agujeros y a través de esta tapa que tenemos acá en el medio. Entonces vamos a buscar un destornillador para retirar la tapa y un destornillador largo para poder sacar la parrilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar esta tapa que cubre, digamos, uno de los tornillos que vamos a tener por el fondo, y vamos a retirar. Vamos a buscar una bandeja para poner las herramientas. Entonces lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa que accedemos al tornillo que está en el fondo. Una vez que retiramos la parrilla, vemos que tenemos estos remaches rápidos, que son los que sostienen el paragolpe en su lugar. Bueno, luego de retirar las trabas de aquí superiores, vamos a proceder a retirar 2 tornillos que vamos a tener acá al frente. Los originales salen con una llave de 10. Este que tenemos acá no es original, entonces vamos a buscar otro tipo de llave. Y en el caso de la mía no lo tiene, pero en los extremos vamos a tener 2 tornillos distintos que son de presión. 2 tornillos no, perdón. Pueden ser 2 trabas tipo las que sacamos del frente. En este caso tenemos, este sale con una llave de 8. Y luego nos queda retirar los 2 tornillos que tiene laterales. El paragolpe que lo mantienen en su lugar. Voy a necesitar girar un poco la rueda.
y ya vemos que el paragolpe se separa. Es muy simple la extracción. Lo que ahora tenemos que tener cuidado es con las trabas que sostienen, que enganchan las mangueras de los zapitos, para no arrancarlas en el proceso de desmontado del paragolpe. Bueno, y ahí procedimos a retirar el paragolpe.